Eh, Les quiero contar, ustedes vieron realmente lo que está pasando con este Poder Judicial, una tremenda vergüenza. Eh, el Poder Judicial está al servicio de los caprichos y de las decisiones de Mauricio Macri. Presionan por los medios, presionan con los operadores. Hemos visto funcionar esto de una manera casi descarada. Te lo dicen en sus propios medios regimentados, vos lo podés escuchar en la televisión, lo podés ver a Majul, lo podés ver a Feynman, podés ver ahora todas las noches cómo aprietan a fiscales, jueces, en un ida y vuelta, fiscales que quieren ser famosos, jueces que quieren ascender, jueces que se creen apretados y entonces empiezan a contar cosas para hacer parte de esta persecución política a quienes piensan distinto. Digo, todo esto lo vemos cotidianamente y no salimos de nuestras sorpresas día a día, lo que van pasando y lo que te van contando. Servina de Cubría denunciando que en el sorteo para que te toquen los jueces parece que no es muy transparente, que digamos, pide que se revise. La propia jueza Servina de Cubría, una jueza de Comodoro Pi. En Comodoro Pi ese sorteo siempre favorece al juez Bonadío. El juez Bonadío siempre recibe más casos y los casos más conflictivos. Se sorteó y si no le sorteó, sorteemos de nuevo hasta que le toque. Digo, en este Poder Judicial hoy nos movemos. Uno se acuerda cuando era chico que creía en la justicia, creía en el Poder Judicial, y Poder Judicial y justicia eran sinónimos. A menos se te ocurría, como decimos nosotros, no, esto no era justicia, esto es el Poder Judicial. Y después no sabíamos que estaba la familia judicial, creíamos que eran todos tipos probos, serios, que vivían con su sueldo, que había alguna relación de sus ingresos como jueces y donde vivían. Después cuando vos empezaste a ver que los jueces vivían en palacios, en la zona norte, y que ganaban buena plata pero que no alcanzaba para pagar esto, empezaste a sospechar. De repente, en una época no muy lejana, se empezó a politizar la justicia y judicializar la política. Yo me acuerdo que había un fiscal de la Nación que iba y denunciaba a los que pensaban distinto, y encontró un negocio de salir siempre en televisión diciendo tal hizo tal cosa. Todos los que él quería joder, iba y los denunciaba. Después no se ratificaba la denuncia, él salía en los diarios, denunciaba fulanito, y quería que era gratis, hasta que un día tuvo un problema a él y lo denunciaron a él. Digo, esta historia, y después hoy tiene dificultades para algunos de estos personajes que tienen dificultades al andar por la calle, porque víctimas de estas situaciones los van señalando por la calle. Pero ¿cuántos de estos jueces se enriquecieron en esta historia más allá de los jueces? ¿Se acuerdan uno que mostraba 6 millones de corbatas que tenía? Bueno, todo esto terminó utilizando la justicia, o el Poder Judicial, si ustedes quieren, para ser más preciso, para apretar a los que piensan distinto, y después en los negocios económicos aparecieron muchas oportunidades del Poder Judicial sosteniendo cosas que los empresarios hacían al filo de la ley, en la cornisa, y después lo convalidaban, que estaba bien, ocupación de terreno, construcciones que estaban prohibidas, negocios que habían sido casi contrabando y después se convalidaron diciendo, en el caso del presidente de la Nación, el presidente de la Nación se llevó una Corte Suprema entera puesta porque lo habían denunciado de contrabando, y hizo todo el proceso, llegó hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema, con todos los antecedentes, diciéndole que era culpable, que había contrabandeado y que tenía que ir preso, en una paginita sobreselló al presidente de la Nación. Eso llevó a que un día Néstor Kirchner hablaba por televisión, unas poquísimas veces que habló en cadena, para pedirle a los jueces de la Corte Suprema que empezaran a funcionar en serio, y si no, que se vayan, y si no, le iba a iniciar juicio político. ¿Qué ocurrió? Que se empezaron a ir. Todos esos jueces que habían bancado al presidente y habían bancado eso que se llamaba la mayoría automática en la justicia, se tuvieron que ir. ¿Se acuerdan? Unos procesados, esa era la Corte Suprema que había en los 90.
Bueno, esta Corte Suprema, con los cambios que hizo Néstor Kirchner, con la incorporación de figuras de primer nivel, terminó con un presidente de la Corte Suprema que hoy está bombardeado, apretado, presionado por Alicia Carrió. Y entonces si le dicen, mirá, si no vas para tal lado, te tiro a Alicia Carrió. Ustedes recuerdan que guardaron el tema de la ley de medio, un montón de tiempo cajoneado por la Corte Suprema. La Corte Suprema de la Nación, cuyo presidente es Lorenzetti, es quien está a cargo de la investigación de lo que pasó con la Embajada de Israel. El presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, creía que que era cosa jugada. Un día le dijeron, che, mirá, no terminamos. Creía que era cosa jugada. Claro, y ya está, ya resolvido. ¿No? Como vamos a resolver, somos un pito. Lo tenemos oculto, lo tenemos en el cajón. Bueno, este hombre tiene a Irursun en las llamadas telefónicas, él es el que hace el control de las llamadas telefónicas. Digo, bueno, todo esto bajo sospecha. Y en medio de esto hay gente que se cansa. Por ejemplo, María Laura Garrigós de Rébori acaba de renunciar. Esta mujer era la expresidenta y uno de los referentes de la agrupación Justicia Legítima, cansada. La situación del Poder Judicial es dramática. Me cansé de tener esperanzas, dice. Justicia Legítima, ¿se acuerdan que nació en aquel momento cuando se presentó la reforma, aquello que se llamó democratizar la justicia, que habrá sido malo, bueno, no sé, pero que se podría haber iniciado un debate de lo que tiene que hacer? Este Poder Judicial, como es ahora, solamente recibe a los ricos, solamente recibe a los poderosos. En la cárcel están los perseguidos políticos y los pobres. Los ricos no van a la cárcel. Bueno, por eso todo ese intento de que fuera democratización de la justicia llevó a que se rearmara este espacio donde también estaba Alejandra Gil Carbó en su principio, todos los en realidad todos aquellos que eran independientes, porque los que son dependientes y son los que siguen este Poder Judicial conservador, de derecha, que mantiene privilegio, son los otros, son los que se dicen independientes. Bueno, ¿qué ocurrió? Ayer hacía declaraciones la señora de Rébori diciendo: para funcionarios de este gobierno y medios, el solo hecho de ser de justicia legítima era un disvalor, a punto tal que cuando encontraban fallos que no les gustaban, les adjudicaban a sus autores pertenencias a justicia legítima, que no eran reales, por supuesto. Además, ser de justicia legítima era un motivo de exclusión en los concursos. Por eso decidimos que solo nos íbamos a exponer los que ya estábamos muy expuestos. El terror que hoy recorre los pasillos de los tribunales, con la persecución que se maneja, esto de no participar en los concursos, de no darte bola, de no darte los medios para que puedas trabajar, es tremendo. A tal nivel que todo este grupo de funcionarios, de jueces, de secretarios, de fiscales que integró ese grupo de justicia legítima para enfrentarse con esa familia tradicional del Poder Judicial, se va a dedicar a un perfil académico, más discutir las normas, estudiar los sistemas judiciales de otros países, entrar en el debate de lo que debía ser este Poder Judicial. Esto que se llevó puesto ahora a Garrigós, porque se cansó, la doctora Garrigós de Rébori, también se llevó puesto a Gil Carbó. Sin ningún momento le invitaron historias si se había comprado una casa. Entonces, Gil Carbó, como defensora de... Gil Carbó se metieron con la hija también. Sí. ¿Te acordás? Pero como procuradora se vio obligada también a renunciar. ¿Y qué hicieron? No designaron a su representante. Su representante debe estar designado con el acuerdo del Senado. Dejaron al señor que seguía a continuación, que es el señor que se reunió con Garabano y dijo: yo estoy dispuesto a hacer lo que usted me pidan. Y está haciendo eso. Está haciendo, este hombre está limpiando aquellos funcionarios que no les gustan, los saca de carrera, es útil, ¿qué necesitan? Es lo mismo que pasó con la Procuraduría del Tesoro, con Carlos Balbín, que lo sacaron porque iba a sacar un dictamen que no le gustaba al presidente sobre el correo. Este es el Poder Judicial de que estamos hablando. ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo alguien va a confiar en este Poder Judicial? ¿Cómo vamos a recuperar la confianza en el Poder Judicial? ¿Cómo vamos a creer que cada vez que sale una sentencia el acusado es el culpable?
el sancionado es el culpable. ¿Cómo vamos a creer esto? ¿Con qué? Con esta gente, con esta forma de trabajar. Ni hablemos del Consejo de la Magistratura, que designa y te saca los jueces, los fiscales. Digo, ¿cómo vamos a creer en esto? ¿Cómo vamos a recuperar como país, como democracia, el poder judicial? ¿En qué momento y de qué manera vamos a poder recuperar el poder judicial? Es gravísimo. Un país que le falta uno de sus tres poderes, o uno de los tres poderes está totalmente condicionado a las decisiones del presidente, deja de ser democrático, deja de ser un Estado de Derecho, y nos tiene que empezar a preocupar, y ahí nos vemos los presos políticos, lo vemos a Luis de Lía, maltratado, llevado de un lado para el otro, trasladándolo a cualquier hora, y una falta de respeto total. Luis de Lía está pagando el hecho de ser uno de los jefes de movimientos sociales más fuertes que hubo en democracia. Y esto realmente les afecta muchísimo, que Luis de Lía y se lo están haciendo pagar de esta manera. Con un poder judicial que no existe, con doctrinas que se inventan como la de Irursun, y con esta historia que vamos viendo todos los días de, poco a poco, falta de libertad, falta de justicia, y que de la preocupación nuestra de cómo vamos a recuperar al Poder Judicial para la democracia. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.